Él es el representante de los trabajadores en el directorio del Banco de Previsión Social. Estaremos hablando de varios temas de actualidad. Gracias, Ramón, por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, comentanos un poco cómo está el trabajo en estos primeros meses. Me decías mucha certificación. Bueno, en primer lugar que comenzamos el año, o mejor dicho, finalizamos el año pasado con un apoyo muy importante porque el 28 de noviembre hubo elecciones y 434.304 voluntades nos dieron la responsabilidad de representar a la gente que trabaja. Es una responsabilidad muy importante porque al otro día del 28 de noviembre se terminó la campaña electoral, ya no somos candidatos de una lista, sino que somos representantes de todos los trabajadores y de todas las trabajadoras del país en el instituto más grande de seguridad social. Comenzamos, nos reintegramos, tuvimos unos días de licencia porque la verdad es que la campaña electoral fue muy intensa y necesitábamos un descanso, pero un descanso más que nada para renovar energías y poder comenzar con mucha fuerza. Y los últimos días de diciembre y los primeros días de enero estuvimos trabajando mucho en la planificación de un plan estratégico por todo el periodo. Nosotros ya podemos identificar varios hitos que van a pasar en los próximos 5 años y por lo general cuando empieza un periodo hacemos ese plan estratégico y también el plan anual de este año. Pero nos encontramos, porque la realidad marca cosas que uno a veces no tiene previsto, nos encontramos con el aumento de los casos diarios del COVID-19 que ustedes recién estaban informando sobre algunas novedades que tienen que ver a nivel internacional, pero en Uruguay ya en diciembre comenzó a aumentar la cantidad de casos y se disparó en el año 2022, a principios del 2022. Sí. En 3 días, en los 3 primeros días de enero, hubo la misma cantidad de contagios que en todo el mes de diciembre. O sea, hubo aproximadamente 13.000 contagios. Sí, lo hemos informado de eso, porque tuvo que ver también con la llegada de Omicron, que fue como incontenible. Afortunadamente no tiene consecuencias tan terribles como otras variantes. Pero ¿no? Originó un problema en la seguridad social con el tema de la certificación claro, médica. Eso me imagino que fue. Porque el primer nivel de atención, que en este caso, por esta variante, afectó más al primer nivel de atención, al contrario de la variante Delta, que saturó el tercer nivel de atención. Entonces, el primer nivel se vio superado y eso hizo que la presentación por parte de los prestadores de la certificación médica ante el BPS tuvo algunos problemas, digamos, de demoras. Además hablamos mucho, sobre todo acá en el programa, hablamos un montón de las dificultades que vivieron las diferentes empresas o trabajadores, porque a la cantidad de casos que había se veían como mermados los trabajadores, por tanto tuvo que tener una repercusión a nivel de certificaciones. Recién veíamos el informe del seguro de paro. Sí. Y se decía en ese informe que el aumento de casos seguramente hizo que algunas empresas no pudieran funcionar. Exacto. ¿Pero por qué? Porque si había un foco en una empresa o en una oficina, no solamente iban al seguro de enfermedad, sino que quizás no podía funcionar en forma adecuada, digamos, forma normal esa empresa. Por lo tanto, los que no estaban contagiados tenían que ir al seguro paro. Claro. Por eso es que hay un aumento en la cantidad de subsidios por desempleo. Ahora, inmediatamente la representación, cuando advirtió eso, y fue a hablar con el ministro de Trabajo, primero, por supuesto, hizo pública su preocupación y reflotamos de alguna forma, tomamos un proyecto que le habíamos presentado al ministro el año pasado, cuando ocurrió algo parecido a lo que ocurrió este año, en otra realidad totalmente distinta, como tú decías. Y el ministro rápidamente, incluso mientras estábamos esperando la reunión, ya estaba trabajando también en una solución. Y bueno, tuvimos la reunión y nos explicó lo que finalmente se instrumentó como la certificación electrónica, que no era lo que nosotros planteábamos, pero bienvenida la solución. Bienvenida la solución. Para nosotros fue un avance. Estamos pidiendo información al Banco de Previsión Social para que nos informe cómo está funcionando esa certificación electrónica
y en qué medida contribuyó a normalizar, a regularizar los atrasos que había. Sí, también el cambio de protocolo, me imagino que también ayudó el hecho de que las personas vacunadas no tengan que hacer la cuarentena, entonces todo ese tipo de cosas están ayudando de alguna forma a que se mantenga la productividad, ¿no? Bueno, y la economía siga funcionando. Hablemos puntualmente de una situación que se vivió en estos últimos días, que tuvo que ver con un reclamo que tú hiciste a nivel público, a nivel también de tu red social Twitter, en donde decías que las autoridades del Banco de Previsión Social habían decidido cambiar el mecanismo, por lo que las jubilaciones más sumergidas no recibían el aumento que correspondía, porque se cambió allí la dinámica. Primero que nada, y antes de meternos en sí en la dinámica, que bueno, hay como diferentes visiones, fueron a responderte algunas autoridades, tanto el Banco de Previsión Social como el representante de los empresarios dentro del directorio, comentando, por un lado, que nunca se discutió eso en el directorio, y por otro, que es imposible que las autoridades del Banco de Previsión Social tomen una medida de este tipo, porque esto lo hace el Ejecutivo. Y bueno, lo tomó el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Allí qué pasó? ¿Faltó información? Yo creo que lo central y lo primero que quiero en este espacio que ustedes me brindan para expresarme y para poder informar seguramente me están escuchando muchos jubilados, muchos hijos de jubilados, muchos nietos de jubilados, muchas familias de los jubilados, y es importante que se sepa que 146.000 jubilados se vieron perjudicados por un decreto del Poder Ejecutivo, y ese decreto del Poder Ejecutivo lo que hizo fue sacarle o no reconoce los 243 pesos que se le otorgó en julio a esos jubilados que ganan menos, a los jubilados y pensionistas que ganan la pasividad mínima. Yo quiero reafirmar esto porque eso es el centro del debate que estamos dando y del intercambio que estamos dando, que yo en lo personal lo doy dentro del directorio del EPS, no lo hago a través de la prensa. ¿Pero esto no se habló en el directorio o sí se habló? Porque en realidad hay dos versiones. Claro, sí. Bueno, de hecho, el vicepresidente del BPS dijo que habías mentido. Bueno, Daniel Grafiña, que es el vicepresidente del BPS, sabe bien que este tema se trató en el directorio. Él sabe bien, están las actas del directorio. No es de estilo hacer públicas las actas del directorio, porque en esas reuniones incluso se habla de temas que tenemos que cuidar los datos de las personas, de las empresas. Entonces esas actas por lo general no se ventilan públicamente, pero Daniel Grafiña sabe bien que el tema se trató en el directorio. Hay una interpretación con respecto a que nunca estuvo en el orden del día del directorio, y es cierto que nunca estuvo en el orden del día del directorio, pero cuando termina el orden del día, los directores tenemos la posibilidad de hacer planteos. Y el compañero Ariel Ferrari, que está representando interinamente a los jubilados y pensionistas, en la primera reunión del año, planteó su preocupación por este tema y pidió información sobre este tema. En esa reunión se le dijo, en la próxima reunión se le va a brindar la información. En la segunda reunión del año, que fue a principios de febrero, vino un informe de los servicios técnicos del BPS y dimos el debate, o sea, se volvió a tratar el tema en el directorio, aunque no estaba en el orden del día, pero se trató en el directorio. Y en ese intercambio no nos pusimos de acuerdo, no con respecto a si el BPS tenía que resolver o no, sino a una interpretación del decreto del Poder Ejecutivo. Ariel Ferrari defendió una interpretación que era para no perjudicar, que el directorio del BPS podía interpretar el decreto para no perjudicar a los 146.000 jubilados que hoy están perjudicados. En ese intercambio que tuvimos no nos pusimos de acuerdo, y el director, en representación de los jubilados, propuso que se le enviara una consulta al Ministerio de Trabajo para que el Ministerio de Trabajo dijera si el BPS estaba aplicando bien el decreto o no lo estaba aplicando bien. Resulta que cuando se pone a consideración esa moción, la mayoría del directorio resuelve no enviar la consulta al Ministerio de Trabajo. Entonces,
todos los directores saben que este tema no estaba en el orden del día, pero se trató en 2 reuniones del directorio y por supuesto que se trató este miércoles, porque a raíz de nuestra denuncia, digamos, pública, diciendo que se perjudicaba a 146.000 personas que son las que más necesitan. Son las personas que están cobrando 15.700 pesos de jubilación y que se le está quitando 253 pesos. Entonces nosotros, por supuesto que se vino todo este entredicho sobre la forma en la que se discutió el tema. Tengo que decir que es cierto también que el Poder Ejecutivo es el que decreta el ajuste, pero el BPS podría haber interpretado el decreto tal como de alguna forma se ha hecho durante los últimos 16 años, porque es la primera vez que con un nuevo criterio se perjudica el poder adquisitivo de los jubilados. Bueno, el ministro Pablo Mieres señaló que en realidad fue una propuesta que se hizo por parte del Ministerio de Economía y Finanzas y no generó debate en su momento, o sea, fue que se cambió el mecanismo. Y es verdad, bueno, sí que hay una pequeña diferencia que afecta a las jubilaciones más sumergidas. También lo cierto, por parte de autoridades del Banco de Previsión Social, es que se les brindó durante el año pasado 2 canastas de 2.500 pesos a cada una de las jubilaciones mínimas. Lo que ellos señalan es como un bonus de unos 5.000 pesos per cápita. Bueno, a ver, yo quiero decir que la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas y el director Sisto Amaro plantearon esa propuesta para el primer año de la pandemia y no fue atendida. Se siguió insistiendo en las reuniones del directorio y finalmente el año pasado se logró la canasta de invierno, decía Sisto, y se mantuvo la otra canasta que se pagaba a fin de año siempre, desde hace muchos años. Entonces yo creo que eso fue parte de la respuesta que tenía que haber en un momento muy difícil para los jubilados y pensionistas. Yo quiero decir que a veces no nos damos cuenta, pero en esta pandemia el BPS hizo la diferencia. En esta pandemia, en muchos hogares, producto de todo lo que vivimos desde el punto de vista sanitario, pero también social y económico. El año pasado, el único ingreso seguro que había en las familias era la jubilación del abuelo o la pensión de la abuela, porque en esas familias la mayoría había quedado sin trabajo. No, yo creo que en eso estamos Entonces, todos de acuerdo. La respuesta del gobierno en cuanto a la canasta de invierno se venía reclamando hace mucho tiempo y vino el año pasado y bienvenido sea. Pero nosotros estamos planteando otra cosa, que es el aumento diferencial que todos los años, desde el 2007 a la fecha, se otorgó como adelanto y luego, cuando se ajustaba en enero, nunca el criterio aplicado perjudicó a los jubilados que ganan menos. ¿Y por qué pensás que se aplicó este criterio? Porque a mí lo que me cuesta entender es que se haya aplicado justamente teniendo en cuenta lo que iba a pasar, que vos considerás que es que se afecta a... ¿Por qué considerás que se tomó esta decisión? Bueno, yo he recibido en estas últimas horas algunas respuestas a través de la prensa. Por ejemplo, algunas autoridades dicen que este cambio que hubo es para no achatar la pirámide de las prestaciones que brinda el BPS. Sí. Y para que algunos jubilados no queden por debajo de la mínima y que estas jubilaciones mínimas queden por encima de otras personas que cobran también jubilación. Yo creo que si la jubilación mínima aumenta, nadie va a ganar menos de la mínima. O sea, que se queden tranquilos los jubilados que están por encima de la mínima, que nadie va a quedar por debajo de la mínima porque la mínima se tiene que aplicar a todos los jubilados. Si queremos mejorar esas jubilaciones de quienes están por encima de la mínima, el Poder Ejecutivo puede hacerlo para que no se junten, digamos, la mínima con esas jubilaciones. Lo puede hacer si quiere. A nosotros queremos equiparar hacia arriba, no queremos equiparar hacia abajo. Y además, estamos lejos de achatar la pirámide, porque en el BPS y en otros institutos de seguridad social del país hay jubilaciones de privilegios, hay jubilaciones que se dieron en condiciones de privilegio que son muy altas y están muy lejos de una jubilación de 15.700 pesos.
muy lejos. ¿Y qué hay que hacer con esas jubilaciones tan altas? No, lo que hay que hacer es mejorar las mínimas. Yo no estoy... Los que están cobrando más, es muy difícil que se pueda violar el derecho adquirido que tienen esas personas. Pero digo, no, o sea, tranquilo con el tema de achatar la pirámide, porque estamos muy lejos de las jubilaciones más altas. No, sí, sin lugar a dudas estamos hablando de 15.000 pesos en una realidad. Sí, no hay dos lecturas en ese aspecto, claro. Pero bueno, también lo cierto es que esto responde a un sistema previsional que está muy exigido, que es verdad que requiere una reforma a un mediano o largo plazo, eso que me parece que es como innegable por diferentes factores. Pero bueno, nos quedamos sin tiempo, Ramón. Así que todo el tema de la reforma previsional lo vamos a tener que hablar en otro momento. Igual, porque da para mucho, de verdad. Sí, bueno, yo les agradezco la invitación. Igual lo de la reforma previsional, que en realidad es una reforma jubilatoria. Hace 2 años era urgente, se votó una ley de urgente consideración, pero ahora no es tan urgente porque el gobierno ha dicho que la va a discutir después del 27 de marzo. Bien. Y teníamos 6 meses para el diagnóstico y las recomendaciones, tuvimos 1 año discutiendo el diagnóstico y las recomendaciones, y de aquí al 27 de marzo no se va a discutir la reforma, así que me pueden invitar en otra oportunidad. Te vamos a invitar más adelante. Ya estuvimos charlando con Sixto Amaro a propósito de la reforma jubilatoria, así que también va a ser de mucho valor tu palabra. Muchas gracias por tu tiempo. Fue un gusto recibirte. Muchísimas gracias a ustedes.